Amén, hermanitos. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Estamos estudiando el libro de Colosenses con nuestro hermano Agustín Afonso. Ya hemos visto capítulo 4, versículos 1 al 4 y continuamos en esta tarde y en esta noche con este maravilloso libro. Dios les bendiga, amados hermanos, y bendiciones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a la latitud donde se encuentre cada uno de ustedes, de nosotros. Como saben y como vimos en la última clase, ya empezamos el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Ya vimos hasta el versículo 3 de la carta a los hasta el versículo 4, perdón, vimos de la carta a los Colosenses. Ya vimos los tres grupos los tres grupos a los cuales Pablo le está dirigiendo esta enseñanza. Vemos que le habla a partir del versículo 18 del capítulo 3 a las casadas y a los maridos, en el versículo 19 en el versículo 20 y el 21 le habla a los hijos y a los padres, y a partir de ahí le habla tanto a los esclavos, los siervos, como a los amos en el capítulo 4, amos o los patrones, los que dirigen los que eran dueños de las haciendas o de los sitios donde trabajaban los siervos. Entonces eran los tres tipos los tres grupos a los cuales Pablo le está dando una enseñanza, y como decíamos la semana pasada, Pablo toca la parte débil de cada uno de nosotros. En cuanto a las casadas, la sujeción; en cuanto a los maridos, el amar a sus esposas; en cuanto a los hijos, obedecer a sus padres; en cuanto a los padres, no exasperar a sus hijos; en cuanto a los siervos, ser fieles y obedecer a su patrón también, hacer lo que es correcto dentro de lo que es su trabajo; y a los amos, ser justos con sus siervos, aplicar la justicia dentro de lo que es el servicio que ellos reciben de parte de las personas que les sirven. Y como sabemos, aquí le está hablando a los colosenses y le está hablando a cristianos. La iglesia de Colosas, ¿verdad? Le está hablando a cristianos, y los cristianos, como todos sabemos, tenemos que ir cambiando nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, las cosas, hacerlas diferentes. Ya tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. Y eso va a depender de nosotros mismos. Dios nos va a ayudar, Dios nos da su Santo Espíritu para que esté en nosotros, pero nosotros tenemos que crecer cada día, y es parte de la oración que hacía Pablo por los colosenses, para que ellos fueran llenos de sabiduría, del conocimiento de Dios, ¿verdad? Que ellos crecieran espiritualmente, no se dejaran engañar por los falsos maestros, y que sus vidas puedan ser transformadas. Y es lo que esperamos nosotros, cada uno de nuestras vidas, y esperamos de cada uno de los miembros que pertenecen a la iglesia donde nos reunimos, que cada uno vaya creciendo, que cada uno vaya conociendo más a Dios y vaya transformando sus vidas. Y ese es el propósito principal, no es el principal, es el propósito de las cartas. Que vayamos creciendo espiritualmente, que vayamos cambiando y transformando nuestras vidas, y cada día podamos ser fieles a Dios y hacer la voluntad de Dios, agradándole en todo. ¿Recuerdan lo que vimos en la última clase? A partir del versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se acuerdan de ese versículo, verdad? ¿Quién se acuerda que comentamos acerca de ese versículo? ¿Algún comentario? El hermano Pedro, hermano querido. Hermano querido, bueno, recuerdo del versículo 2 que mencionabas que la oración debe estar relacionada con lo que viene mencionando anteriormente de las relaciones entre los grupos que se mencionaran. Y bueno, la explicación de lo que significan las acciones de gracias me llamó mucho la atención, velando en ella, en la oración en este caso, y velando en esa oración con acciones de gracias. Eso es lo que más o menos recuerdo de la clase pasada. Correcto. Y es lo que decíamos de lo que significaba algo, una acción. Una acción es algo que se debe hacer, que se debe realizar. Mi amado hermano, yo recuerdo que las acciones de gracia, no, según lo que escuché de ese viernes,
de esa última clase, y que las acciones de gracia no es ir y decirle, ay Señor, gracias por darme el alimento, gracias por darme salud, sino que tiene que ir acompañado con hechos. Las acciones son hechos. Entonces, de esa manera, con hechos, es que podemos agradecerle al Señor. Pero no cualquier hecho, sino con obediencia a Dios. Dime, Pedro. Creo que también había mencionado de la combinación entre la oración con las acciones de agradecimiento, de esa combinación que es importante. Perseverar en la oración, mantenerse orando, pues y esas oraciones acompañadas de acciones en agradecimiento. Eso, hermano. Eso es correcto. Sí, porque, o sea, darle gracias a Dios simplemente, como decía la hermana Alex, y no obedecer a Dios, entonces no tiene sentido. O sea, ¿de qué sirve que tú le dejas gracias a Dios por la vida, por la salud, o por todo lo que tú tienes, y no hagas su voluntad? O sea, las casadas sigan siendo, no se sujeten a sus maridos, los esposos no amen a sus mujeres, los hijos no obedezcan a sus padres. Es como uno que tiene hijos. O sea, yo tengo hijos. ¿Y de qué me vale que mi hijo me diga, papá, gracias porque me diste una casa, me diste estudios, me diste comida, me cuidaste? Pero resulta que yo le digo a él, mira, tienes que asistir a la iglesia, tienes que ayudar a tu mamá en la casa, tienes que, y él no hace nada, no obedece nada a lo que yo le digo. Entonces, ¿de qué sirve que me den las gracias si realmente no tiene las acciones? O sea, no hace acciones que demuestren que realmente está agradecido. O sea, el agradecimiento se demuestra, realmente no simplemente se dice. El agradecimiento tiene que ser algo que se demuestre realmente. Y cuando estamos agradecidos con Dios, cuando le agradecemos a Dios lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que nos da, el sacrificio de Cristo, por todo, por el misterio del que hablaba Cristo, hablaba Pablo, perdón. Nosotros ese agradecimiento lo manifestamos en obediencia a Dios. O sea, no simplemente dándole gracias. O sea, porque de nada sirve que yo le dé gracias y no haga lo que es su voluntad. Entonces, simplemente obedecer a Dios. Es lo que yo creo y veo en esta acción de gracia. Es una vida de obediencia a Dios. Jesucristo fue el que nos enseñó la obediencia, como dice Hebreo, ¿verdad? Pues, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, o sea, la muerte más terrible que podía pasarle a un ser humano. Entonces, la obediencia es necesaria en la vida del cristiano. Sabemos que vamos a fallar, sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, así como nuestros hijos no son perfectos, pero a medida que ellos se esfuerzan en obedecer a sus padres, el padre ve ese esfuerzo en el hijo, pues, de que quiere obedecer, quiere hacer la voluntad del padre, aunque a lo mejor falle en algunas ocasiones. Y así somos nosotros con Dios. Dios sabe que somos carne, que somos polvo, pues, como dice la Biblia. Y Él sabe que vamos a fallar y vamos a cometer errores. Pero hacemos el esfuerzo por agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, procuramos hacer su voluntad. Eso es lo que yo veo como acciones de gracia. Cuando deseamos y procuramos y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Algún otro comentario sobre esto? ¿No? Creo que también leímos Hebreos 12:28. Ah, correcto, sí. Que lo cita. Es una cita que confirma lo que estás diciendo. Hebreos 12:28. Sí, que decía, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Así dice, tenemos gratitud, sirvamos a Dios, o sea, hagamos la voluntad de Dios. O sea, tenemos que hacer algo, no simplemente es decirle Dios gracias. O sea, de nada sirve que le diga a Dios gracias y yo quiero hacer mi propia voluntad y no la dejo. Eso no tiene sentido. O sea, entonces es importante que, primero, que conozcamos la voluntad de Dios y segundo, que lo obedezcamos. O sea, la gracia se manifiesta mediante la obediencia, gracias a Dios. Así como los padres, que esperamos nosotros los padres de nuestros hijos, que te den las gracias simplemente y que después hagan lo que quieran. No, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, que hagan, que nos agraden, pero que procuren agradarnos a nosotros como padres, haciendo nuestra voluntad, lo que nosotros queremos que ellos hagan, sujetándose a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. Y Dios de nosotros, como hijos suyos que somos, que hagamos su voluntad, o que procuremos por lo menos hacerla en nuestras capacidades, las capacidades que podamos tener.
En el versículo 3 hablaba de orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Entonces Pablo pedía que oraran por él y por los que estaban con él, pero no para que fueran libres, no para que lo sacaran de la cárcel. No sabemos si estaba preso en Cesarea, es posible que fuera así. Muchos dicen que estaba preso en Roma, pero el caso es que él no pedía que lo sacaran de la cárcel. O sea, no pedía que oraran para que saliera de la cárcel, sino que abrieran puertas para la predicación del misterio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la preocupación de Pablo era eso. La preocupación de Pablo no era lo que le pasara a él. Es más, él cuando lo escribe a los filipenses dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, él no le importaba. O sea, él no le importaba. Él quería hacer el trabajo que tenía que hacer. Es más, él en Corintios 15, él dice que él no se sentía digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido la iglesia. Pero él decía, pero yo he trabajado más que ellos. O sea, su pasión por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios era grandísima, era increíble. Pues Pablo es un ejemplo muy importante para nosotros y que debemos seguir ese mismo ejemplo. Y él mismo lo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Y él podía decir, porque realmente él hacía el trabajo que Dios esperaba de él. Él siempre hacía el trabajo. Él era celoso, así como fue celoso cuando era judío, cuando defendía el judaísmo. Cuando era cristiano fue más celoso todavía. Fue más celoso y dedicado, completamente dedicó su vida a la predicación del evangelio. Es un ejemplo a seguir para nosotros. Por eso él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos somos imitadores, queremos ser imitadores de Cristo, pero ninguno de nosotros nos atrevemos a decir, imíteme a mí. Pablo sí se atrevió a decir, porque él hacía, él cumplía, él quería, él tenía la pasión por hacer la voluntad de Dios. Dice entonces que oraran por él para que, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, de la manera que debo hablar. Y es importante, ¿cómo debo hablar? De la manera como debo hablar. Y eso lo vamos a ver ahora en el versículo 6, que vuestra palabra sea siempre con gracia sonada con sal. O sea, ¿cómo debo hablar? ¿De qué manera debo hablar? Sabemos lo que debemos hablar. El mensaje es uno solo. O sea, el mensaje siempre es el mismo. El mensaje que Pablo le predicaba a todas las regiones que él iba, siempre era el mismo mensaje. Pero cuando llegaba a Corintios, utilizaba una estrategia. Cuando llegaba a ciertas regiones, utilizaba ciertas estrategias para poder predicar. Así como cuando llegó y vio esos pocos de estatuas de dioses y le dice a ellos, veo que ustedes son muy religiosos. O sea, utiliza estrategias para poder predicar. ¿Cómo debo hablar? Entonces, a veces tenemos que tener sabiduría para poder predicar. No todas las culturas son iguales, no todas las culturas te aceptan de la misma manera. Uno tiene que saber, entender, o sea, tener conocimiento, tener estrategias para poder manifestar el mensaje de Dios a todos. Sin ofender a nadie, porque a veces, por la pasión que podamos ponerle al mensaje a querer predicar, tendemos a ofender a las personas muchas veces en sus creencias, porque aunque puedan estar equivocadas, son sus creencias. Como pasó con Atenas, en Atenas. Pues en Atenas los atenienses, pocos fueron los que se convirtieron. Pero Pablo tuvo cuidado pues, de la predicación, tuvo cuidado de cómo les predicaba. Más bien los alabó, aunque estaban adorando dioses paganos y estaban en idolatría, pero los alabó más bien para poderles predicar. Entonces hay que tener sabiduría para poder predicar el evangelio muchas veces, o casi siempre tenemos que tenerlo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Very good. Ok, vamos con el versículo 5 y versículo 6. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ya acá, siguiendo el mismo contexto, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Entonces, no solamente manifestar cómo debo hablar, sino que nos dice a nosotros que debemos andar sabiamente. ¿Qué es andar sabiamente? ¿Qué entendemos nosotros por andar sabiamente? ¿Tener conocimiento? ¿Necesitamos algún curso para poder vivir? ¿O es simplemente en tener cierta manera de actuar
que pueda agradar a las personas de afuera. Ahora, ¿quiénes son esas personas de afuera? De las que él habla aquí. Con los de afuera. Porque Pablo sabemos que estaba preso, pero él le está escribiendo a los colosenses. Los colosenses no estaban presos. Entonces los de afuera no pueden ser los que estuvieran fuera de la cárcel. Los de afuera eran los que estaban fuera de ¿dónde? De la iglesia. Se le está hablando a los que están fuera de la iglesia, los que no son cristianos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros aprender a andar? Dice, sabiamente para con los de afuera. O sea que para nosotros a veces menospreciamos esta parte. Creemos que, aunque nuestro deber es predicarle el evangelio a las personas, pero a veces menospreciamos la parte donde no nos importa los de afuera o los que no son cristianos. Y aquí Pablo le está diciendo a ellos que ellos son importantes y son muy importantes. Para Dios todos son importantes, pero nosotros tenemos que tomarlos en cuenta porque son muy importantes. Por eso debemos andar sabiamente para con los de afuera. Fíjese, con los no creyentes. Fíjese como dice en Efesios, el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios, en cuanto al andar. El versículo, capítulo 4, versículo 17, él decía, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis. El andar tiene que ver con el comportamiento, con la vida, con tu nueva manera de vivir, cómo te conduces delante de los demás o ante los demás. Entonces él dice aquí, ya no andéis, o sea, no te conduzcas, no actúes, no hagas lo mismo que hacías antes. En el capítulo 5, él le decía a los efesios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, otro de los consejos que Pablo le daba a los efesios era que debían andar en amor. ¿Y qué es andar en amor? Practicar el amor. O sea, que tu vida manifieste el amor de Dios. No el amor que nosotros conocemos como seres humanos, sino el amor que muchas veces la gente no entiende y que nosotros muchas veces tampoco entendíamos, que ahora empezamos a entender cuando conocemos a Dios. Debemos andar en amor. En el capítulo 5 también, en el versículo 15, él le decía a los efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, mirad, o sea, estén atentos de cómo andan, de cómo actúan, cómo se dirigen, cómo hablan, o sea, de qué manera se comportan. Y eso tiene que ver no solamente con los cristianos, sino con la gente de afuera. O sea que nuestro testimonio como cristianos es importante para Dios. O sea, es importantísimo. Bueno, lo que decíamos la semana pasada. Es nuestro primer mensaje al mundo. O sea, si mi testimonio no refleja una actitud distinta al mundo, entonces de nada sirve que yo abra la boca para predicar el evangelio, porque no te van a creer. O sea, lo primero que la gente ve es tu vida, es tu actitud, es tu manera de hablar, es tu manera de reaccionar ante las situaciones, es tu manera de dirigirte a las personas, es tu manera de comportarte ante un grupo de personas, aunque estés fuera de la iglesia, aunque estés ante por los incrédulos. Entonces, eso habla por nosotros. Y aunque la gente a lo mejor no lo diga o no lo manifieste, se dan cuenta que somos distintos cuando actuamos distintos. Y eso es algo que no debería requerir ningún esfuerzo. El ser diferente no debería requerir ningún esfuerzo, porque es un carácter que se forma. Nosotros como cristianos, a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que ir transformando nuestra manera de ser, tenemos que transformar nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter ya crece, ya se transforma, ya actuamos normalmente, ya es nuestra manera de vivir, es nuestra normal manera de vivir. Ya no actuamos como actuábamos antes, ya nuestra vida se transformó, cambió. Ya yo no me esfuerzo por no decir malas palabras, yo no me esfuerzo por actuar o portarme mal ante los demás, porque ya lo hago naturalmente, porque he crecido, he aprendido, he sido educado por Dios, por tanto ya mi vida es transformada. Entonces tenemos que procurar andar sabiamente con los de afuera. O sea, andar sabiamente para con los de afuera. O sea, estamos rodeados de no cristianos. Lamentablemente, la mayoría de la población es no cristiana, como Jesucristo mismo le enseñaba cuando
el camino ancho y el camino estrecho. O sea, la mayoría es la que va por el camino ancho, que es el que lleva a la perdición. Es la mayoría, pocos son los que encuentran en la puerta estrecha. Entonces somos pocos, somos minoría, siempre vamos a estar rodeados de mayoría de no cristianos, pero nuestra vida tiene que ser diferente. No podemos adaptarnos al mundo, no podemos conformarnos, como decía allá en Efesios, no podemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Entonces, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Efesios, el apóstol Pablo hablaba de que en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Pero redimir, sabemos lo que significa redimir. Redimir era cuando se pagaba un precio para la liberación o de un esclavo. Era cuando se redimía. Pero redimir también tiene otro significado. Es como liberar cuando damos algo en garantía, cuando entregamos algo en garantía y queremos liberar eso que dimos en garantía. Es como libertar, es como volver a tenerlo. Es como lo que no hicimos, tenerlo otra vez. O sea, nosotros antes de conocer a Dios, perdíamos mucho el tiempo en cosas que a lo mejor no eran las que debíamos hacer o las que debíamos procurar hacer. Cuando redimimos el tiempo es porque vamos a aprovechar o vamos a aprovechar el tiempo. Dime. Utilizar bien el tiempo. Utilizar bien el tiempo, pero el tiempo. Que no es aprovechar, vamos a recuperar el tiempo. Tiene que ver con recuperar algo que fue empeñado. O sea, redimir tiene también que ver con recuperar algo que fue empeñado. O sea, yo a lo mejor malgasté mi tiempo cuando no conocía a Dios, ahora tengo que recuperar ese tiempo. O sea, por eso tenemos que redimir el tiempo. O sea, es procurar aprovechar bien el tiempo, como decías tú, aprovechar, recuperar ese tiempo perdido, porque muchas veces perdimos nuestro tiempo con la vida que llevamos. Ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido y empezar lo que decía Pablo. Pablo cuando se convirtió al cristianismo, ¿qué hizo él? Él se dio cuenta de que había perdido su tiempo. O sea, él hizo fue recuperar su tiempo. O sea, se dedicó plenamente al 100% a la predicación del evangelio. Y él le enseña a la iglesia de Colosas que tienen que hacer lo mismo, redimir el tiempo, recuperar el tiempo, recuperar el tiempo perdido. Y es necesario que nosotros también lo hagamos, que recuperemos el tiempo perdido. Vivimos muchos años apartados de Dios, sin conocer a Dios. Ahora tenemos la oportunidad de recuperar ese tiempo perdido, aprovechando bien el tiempo, haciendo lo que es correcto, lo que Dios realmente le agrada. Diga, hermano Roberto, ¿iba a decir algo? La hermanita Alice, Agustín. Ah, ok. Hermano, eso de saber conducirse delante de las personas, a mí me pasa por lo menos, a mí me pasó hace poco que aquí, en la casa, como yo ya te dije ahorita hace rato, tenemos una pequeña piscina y entonces a veces la llenamos, pero aquí viven personas que no son cristianas y a veces ellos también se reúnen con nosotros y como este es un país de trópico, generalmente la gente toma cerveza, ¿verdad? Entonces ahí compran refresco, compran cerveza, nosotros asamos la carne y compartimos siempre tenemos ratos ahí que compartimos ahí en la piscina. Y entonces me decía la señora, ¿por qué no se toma una cerveza? Yo le digo, si eso no es pecado. Yo le digo, claro que no es pecado, tomarme una cerveza no es pecado, porque inclusive lo que entra, dice la palabra de Dios que va a la letrina, lo que sale es lo que contamina, ¿verdad? Y si quieres te explico un poco de eso, pero no me lo tomo, es porque si yo me tomo la cerveza, vamos a suponer que yo venga y me siente y agarre una cerveza, lo primero que van a decir, ay, y tú no eres cristiana. Entonces, no dicen, ay, Ali, tú sí eres borracha, sino que dicen, ay, tú no eres cristiana. Entonces están vituperando el nombre de Cristo, precisamente para evitar, ¿verdad?, que vituperen el nombre de Cristo. Y para yo no dejar un mal testimonio delante de los ojos de usted que he venido predicándole el evangelio, entonces yo prefiero
tomarme un refresco, pues, pero no es por, incluso, le dije, a mí me provoca, ¿cómo será? Incluso yo aquí delante delante de mí misma, me resisto porque yo tuve problemas de bebida. Entonces sé que también por ese lado tengo que evitarlo, ¿ve? Porque entonces me perjudico. Pero lo principal para mí es que no se vitupere a Cristo, porque Cristo no tiene nada que ver en este asunto, pero es el primero que van a sacar a relucir por culpa mía. Entonces prefiero no hacerlo. Amén. Sí, es hermana. Eso es correcto. Es como tomarse una malta en la puerta de una licorería. Nadie va a decir que estás tomando una malta. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Mira, ya Pedro tomándose una cerveza en la puerta de la licorería. Agustín, ¿Qué nos pasó, Alejandro, cuando fuimos a Tiara a comprar hielo a la licorería? ahí está el evangelista de Tiara en el Gin Naranja comprando licor. Allá en la licorería de Tiara. Vamos los dos comprando hielo. Yo recuerdo, hermano, yo recuerdo una vez cuando yo era, yo estaba empezando, mi hermana era evangélica sí recuerdo, mi hermana era evangélica y me llevó por primera vez a una congregación en Barinas que tiene un edificio muy grande, eso parece un castillo, que se llama Cristo el Salvador. Ella me lleva y había una predicación de dama. Y yo no volví más porque cuando yo me siento y sale la pastora, la esposa del pastor, según ella lo primero que dijo, aquí hay una guarda de chismosas. Y yo dije, Dios mío, ver, yo estaba yendo por primera vez. Todas son chismosas porque no puedo acusar a nadie, pero porque no estoy segura de quién fue. Pero yo estaba comprando agua en una licorería y de una vez salió el cuento que no era agua. Imagínate tú. Entonces, esa fue la razón por la que no me convertí en evangélico. Por culpa del agua, hermano. Bueno, continuamos. ¿Algún otro comentario sobre andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo? ¿O estamos bien con esto? ¿Alguna otra aclaratoria? Si alguien no está de acuerdo con lo que yo dije, puede decirlo. Tenemos libertad de expresarnos. Esto es un momento de refrigerio. Tenemos que hablar, comentar, desahogarnos, decir lo que pensamos. ¿Está bien? Okay. Dudas, comentarios, quejas. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea siempre vuestra palabra. O sea, cuando habla de vuestra palabra, no es cualquier palabra. ¿De qué palabra está hablando el apóstol Pablo? Tiene que ver con la predicación del evangelio, porque el deber de cada cristiano es hablar de Cristo, o sea, predicar el evangelio. Pero esa palabra, porque el mensaje es el mismo, el misterio siempre es el mismo, el mensaje del evangelio es igual en todas partes donde se predique. El que predicaba el apóstol Pedro, el que predicaba Pablo, el que predicaba Juan, el que predicaban todos los apóstoles, siempre ha sido el mismo mensaje porque se predica a Cristo. Pero el problema es cómo lo predicamos. Porque muchas veces nosotros estamos predicando, bueno, yo no sé, Alejandro le predicaron el evangelio del terror. O sea, a veces se predica evangelios y la gente se bautiza por el motivo equivocado. Y ese es el problema. Y por eso cuando la gente se bautiza por el motivo equivocado, tiende a durar poco en la fe. Tienden a apartarse. A veces vemos que se bautizan 10 y se van 8. Eso es una estadística que vemos en las iglesias y ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Porque el problema es que muchas veces predicamos un evangelio equivocado. Aunque el evangelio es el mismo mensaje, pero lo predicamos mal. Porque cuando tú le dices a la persona, tienes que bautizarte para que no vayas al infierno, estás predicando un evangelio equivocado. Cuando tú le predicas a una persona, tienes que bautizarte para que vayas para el cielo, estás predicando un evangelio equivocado. Porque la gente está obedeciendo a Dios o por la recompensa o para evitar el castigo, no porque ama a Dios. Tú tienes que enseñarle a la gente a amar a Dios primeramente. Porque si la gente no ama a Dios, tiende a apartarse. Es como un matrimonio cuando no se aman. Se pueden casar y pueden ser fieles durante un año o vivir juntos durante un año, 2 años, para 3 años están peleando y se separan.
porque no había amor. Ese es el problema. O sea, nosotros no podemos predicar un evangelio para que la gente evite el castigo o para que la gente obtenga la recompensa. Es como el papá. El papá que espera de un hijo, que lo obedezca, ¿por qué? Porque lo amenazó con darle unos correazos o porque le ofreció una bicicleta si se portaba bien. Porque no ama. No debe ser ni porque le ofreció la bicicleta si se portaba bien o porque le ofreció unas correas por si se portaba mal. Un hijo tiene que ser obediente al padre siempre porque ama al padre. Eso es lo correcto. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que predicarle a la gente. O sea, uno tiene que enamorar a la gente de Dios. Tienes que enamorar a la gente de Cristo. Y cuando la gente se enamora de verdad, o el amor que Dios nos enseña, jamás se va a apartar de Dios. Jamás. Mire, puede venir, como Pablo, puede venir persecución, cárceles, torturas, como pasaban los hermanos del primer siglo. Ellos entendieron el mensaje, por eso los crucificaban y los quemaban vivos y pasaban sufrimiento y todo lo que les sucedió, y ellos no negaban a Cristo. Porque amaban a Dios. El amor de Dios estaba en ellos. Ellos tenían, y ese era el mensaje que ellos habían aprendido. Y es lo que Pablo les enseñaba. Y Pablo cuando predicaba así. Y Cristo murió en la cruz por ti. O sea, les enseñaba lo que significaba. Y la gente en ese siglo entendía lo que significaba una cruz. Hoy en día tú le dices, la gente murió, Cristo murió en una cruz, entonces la cruz la vemos como un símbolo religioso y no lo vemos tan feo como lo veían en el primer siglo. O sea, tenemos que enseñar a la gente realmente el significado de la cruz, lo que significaba la cruz. El propósito, o sea, la razón por la que Cristo murió en la cruz. Porque esa tortura tan horrorosa que tuvo que sufrir por nosotros. Cuando uno entiende esas cosas, o sea, es cuando empieza a pensar, a darle valor realmente a Dios y querer estar fiel, ser fiel a Dios para la eternidad, para siempre. Entonces, cuando yo voy a predicar, dice que vuestra palabra sea siempre con gracia. Gracia, o sea, gracia tiene que ver con algo que entusiasme, algo que llame la atención y que te llame a atender realmente al mensaje que estás hablando. No simplemente decirle, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tú tienes que morir con Cristo, ser sepultado, resucitar, pum, y vas para el cielo. Ya. O sea, ¿qué gracia tuvo ahí? No hubo gracia, o sea, no hubo una predicación con gracia. O sea, porque realmente es un evangelio seco, o sea, realmente no te llenó. O sea, aunque sabes lo que es el evangelio, aunque entiendes a lo mejor el mensaje, pero es como que no es el que te va a llegar al corazón. Y necesitamos que el mensaje del evangelio llegue al corazón, simplemente llegue a la mente. No solamente que lo entienda, sino que les llegue al corazón, que la gente se compuja, como pasó con Hechos capítulo 2, la gente se compugió de corazón. O sea, se entristeció cuando vieron realmente lo que Cristo sufrió por ellos, lo que ellos hicieron con Cristo, cómo lo mataron, o sea, y era el Mesías. Y esos 3,000, fíjate, se bautizaron ese día. ¿Por qué se bautizaron el mismo día? Porque entendieron, o sea, se compugieron de corazón, hubo una tristeza en ellos. O sea, el mensaje fue predicado de esa manera. Ellos entendían realmente lo que significaba. Entonces, nuestra palabra siempre debe ser con gracia, sazonada con sal. ¿Y por qué con sal? Sazonada con sal. El sal era lo que le daba sabor a la comida. Bueno, siempre ha sido así, desde el primer siglo hasta ahora. La sal es importante en los alimentos, porque una comida sin sal es desabrida. ¿Te han comido una sopa sin sal? Eso no sabe a nada. Entonces, más o menos predicar un evangelio sin sal. Un evangelio que no te sepa nada, o sea, que o sea, te predicaste, te entró por un oído y salió por el otro. Entendiste lo que significaba, pero no le diste importancia. O sea, como que no hubo una sazón, no hubo un sabor en él realmente. Tenemos que aprender a predicar de verdad el evangelio de Jesús con ese entusiasmo que debe tener y que la gente comprenda realmente. Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. O sea, nosotros predicamos a diferentes culturas, a diferentes personas. O sea, tú tienes que saber cómo le vas a predicar a un médico, a un ingeniero, una persona que sea universitaria, así como tienes que saber cómo le vas a predicar a alguien que no sepa leer ni escribir, así como le debes predicar a un niño, tienes que saberle predicar a un niño, tienes que saberle predicar a un adulto. O sea, tenemos que saber, tener esa gracia en cada una de las personas que vayamos a predicar el evangelio. Tenemos que aprender a hacer. Y yo soy el primero que tengo que aprender eso. No es que yo lo sepa. O sea, yo estoy aprendiendo. Yo cada vez que estudio aprendo más. Yo he aprendido tantas cosas de que estamos viendo este libro de Colosenses. Tantas cosas que yo hacía mal y que ahora empiezo a hacerlas mejor. Y yo mismo tratando de enseñar este libro.
Pero es importante eso, que analicemos cada parte y que entendamos lo que significa esto. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cómo debemos responderle a cada uno. También tiene que ver con las acusaciones, cuando hablen mal de ti. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, cómo respondemos, cómo dirigimos nuestras vidas, cómo nos ven las otras personas, de qué manera reaccionamos ante una situación adversa con los no cristianos. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra palabra también, de cómo respondemos, de qué manera actuamos, de qué manera nos comportamos. Y tiene que ver con el contexto que hemos venido hablando, para que andemos sabiamente con los de afuera. Y los de afuera tiene que ver con eso, con los que no conocen a Dios. ¿Algún comentario? Hermano Hugo, si nos quiere comentar algo. No, hermanito, está bien todo lo que usted ha dicho, hermano. Sí. Sí, está bien, hermano. Está correcto. Fíjese que, por lo menos yo sé que Alejandro, cuando le predicaron el evangelio, ¿cómo fue que te predicaron? Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. A mí me dijeron, hermanito, usted está en el infierno y usted tiene fe porque los demonios también tienen fe y creen y tiemblan. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Así fue que te dijeron. Eso no es que sea mentira. O sea, no es que sea mentira, pero es que eso no es la manera de predicar. O sea, no es que sea mentira, pero es que no es manera de predicar. No es la manera de predicar a una persona. Porque entonces la gente se bautiza porque está asustada. Soy hijo del diablo. No, yo no quiero ser hijo del diablo. Yo no quiero ir para el infierno. Entonces la gente se bautiza. A mí me predicaron, a mí me predicaron fue, usted no sabe para dónde va para cuando usted se muera. Y yo le dije la verdad, que yo no sé, porque a mí me han hablado que uno va para un purgatorio. Y allá, entonces el Señor decide si tú vas al cielo o si vas para el infierno. Dijo, pues le voy informando que no hay purgatorio. Pero si hay un lago de fuego, un gusano que no muere, un lloro y crujir de dientes. Y yo le dije, uy, no, eso sí es verdad, predícame el evangelio completo, porque de verdad que yo le tengo terror. Uy, mira, si algo yo detesto es que alguien suene en los dientes, de verdad, honestamente. Y el gusano hasta el de la lechuga. Por eso yo dije, no, yo estoy interesada, predique. Sí, pero le metieron miedo. Pues, o sea, el problema es ese, que le meten miedo. Dime, hermano querido, llegan a decir algo. Bueno, gracias a Dios, ya son 11 años de eso, gracias a Dios, a pesar de que me predicaron por ahí por un lado de un evangelio equivocado, pero después oí el evangelio muchísimas veces y pude ir entendiendo. Dime, hermano querido, ¿qué ibas a decir? Bueno, hermano querido, observando y aprendiendo, hermano querido, me llama mucho la atención el versículo 5, ¿verdad? De el andar sabiamente con los de afuera. Número 1, pues ya explicó quiénes son los de afuera. Número 2, qué significa andar sabiamente con los de afuera. Y número 3, ¿por qué debemos andar sabiamente con los de afuera? Son preguntas que son buenas que nos las hagamos. Creo que es muy importante, porque, o sea, tenemos una misión y un trabajo que realizar. La gente no convertida a Cristo, pues, que es convertirlos, ganarlos. Y el testimonio es muy importante. Nuestro testimonio es muy importante para que nuestra predicación pueda tener respaldo y veracidad. Pues tenemos que tener un buen testimonio, andar sabiamente. Y bueno, la explicación de redimir el tiempo, muy buena. Gracias a Dios, pues liberarlo, aprovecharlo, y porque los días son malos, pues en este caso el contraste que hizo con Efesios. Y el versículo 6 me parece, ¿verdad?, que obviamente tiene que ver con la predicación del evangelio cuando hablamos, pues, nuestras palabras, que deben ser con gracia y sazonadas con sal, pero creo que también aplica en el contexto de las relaciones y las conversaciones, ¿okay? Porque
el 100% de nuestras palabras no están relacionadas con la predicación del Evangelio. Siempre tenemos que hablar de algún asunto con algún incrédulo o con algún miembro de la iglesia o con algún familiar. Y siempre nuestra palabra, sea con el propósito de predicar el Evangelio o cualquier otro asunto, tiene que ir con gracia, tiene que ser con gracia hacia nuestros cónyuges, hijos, gente que servimos en la iglesia, incrédulos. Siempre nuestra palabra sea para edificación, como dice Efesios y como dice acá Colosenses, con gracia y bien sazonada para que pueda cumplir el propósito, para que podamos responder correctamente, dice el versículo 6, a cada uno de los que nos escucha en este caso. Solamente eso, hermano querido. Gracias, hermano querido. Es como siempre con las palabras acertadas. Ok, versículo 7, ya a partir del versículo 7 ya es la despedida de Pablo de la carta. Ya él menciona a varios hermanos que están con él. Se está despidiendo. Vamos a leer el versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Fíjense, ¿a quién envía? El que trajo la información de lo que estaba sucediendo en Colosas, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Epafras. Epafras era un miembro de la iglesia en Colosas. Él, cuando ve el problema que existía con los falsos maestros, él viene a visitar a Pablo, no sé si en Cesarea, allá que queda a orillas del mar Mediterráneo, o en Roma. Todos dicen que, todo lo que yo he leído dicen que es en Roma. Dicen la primera prisión de Roma, de Pablo en Roma. No sé cuántas veces tuvo Pablo preso en Roma, pero creo que tuvo una sola vez. Pero dicen que fue en Roma, que lo fue a visitar. Pero cuando él envía la carta, ya no la envía con Epafras. Epafras se queda con Pablo. Se queda con Pablo y él envía a Tíquico, que era uno de los que acompañó a Pablo cuando Pablo regresa a Jerusalén, después de estar en Asia, después de pasar por Asia, después de despedirse de los ancianos de Éfeso, después de despedirse de los hermanos de los ancianos de Éfeso. Él viene, uno de los que lo acompaña también es Tíquico, a Pablo, por allá en el capítulo 24, al final del capítulo 24, vemos que se menciona a Tíquico. En Hechos, capítulo 24 en adelante, cuando él regresa. Y no solamente envía la carta con Tíquico, sino también, según el versículo 9, con Onésimo. A Onésimo, él se refiere a Onésimo como amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces, los mensajeros que envía Pablo con esta carta a los colosenses son Tíquico y Onésimo. Tíquico ya sabemos que era un discípulo, colaborador de Pablo, que estuvo con él en su viaje, pero Onésimo era un colosense. Y Onésimo, según la carta a Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón, aparentemente cuando Pablo manda a Onésimo a Colosas junto con Tíquico, él tiene que mandarle una carta también a Filemón, porque resulta, si han leído la carta de Filemón, Filemón era un hombre que tenía una hacienda o algo así, o un sitio donde tenía esclavos. Y aparentemente, según la carta que escribe Pablo, Onésimo era un esclavo de Filemón, que se había escapado de Colosas y se había ido aparentemente a Roma, según lo que dicen algunos escritores. Y Pablo lo convierte en sus prisiones. No sé si Onésimo tuvo preso juntamente con Pablo, pero Pablo lo convierte. Y Pablo manda otra vez a Onésimo a Colosas, junto con Tíquico. Pero manda junto con Tíquico y Onésimo manda la carta también a Filemón, porque Onésimo se había ido de su casa, o de su patrón, o de su amo. Y él tenía que reconciliarse con su amo. Y Pablo, cuando le escribió a Filemón, él le dice que lo reciba, no ahora como esclavo. Antes no te era de provecho, dice Pablo a Filemón. Ahora nos es provechoso, ahora sí. No reciba ahora como esclavo, sino como un hermano amado.
Y fíjese cómo lo trata Pablo aquí en el versículo 9. Amado y fiel hermano, a Onésimo. Fíjese, vamos a un momentico la carta de Filemón. En 10. En el versículo 10 de Filemón. Versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo lo convierte a él en sus prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, o sea, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjese cómo trata Pablo a Onésimo, cómo ve Pablo a Onésimo. Entonces, él tenía que mandar a Onésimo a reconciliarse con Filemón, a hablar con Filemón, porque se había escapado, se había ido un esclavo. Pero él manda la carta. Fíjense que estuve viendo la fecha de escritura de Colosas, de la carta a los Colosenses, como la carta a Filemón, más o menos la misma fecha. O sea que probablemente, es lo que yo percibo de esto, es que cuando manda a Tíquico y a Onésimo a Colosas, lo mandan con las dos cartas, una para Filemón y otra para la iglesia de Colosas. Y Filemón era parte de la iglesia de Colosas también, así como Onésimo también. Me imagino que después se quedó allá en Colosas. Entonces era necesario que él resolviera la situación que tenía pendiente. Onésimo se convirtió al cristianismo, era un hermano fiel y amado, pero tenía que reconciliarse en este caso con su amo, porque él era un esclavo. Pero tenía que recibirlo ya Filemón tenía que recibirlo como un hermano amado. ¿Alguna pregunta sobre estos dos personajes o dos hermanos No. que aparecen aquí en la carta? Ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Alguien ha estudiado sobre ellos? ¿Sobre esta carta? Ok, continuamos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibid. ¿Se acuerdan en el segundo viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé tuvieron el problema? Porque Bernabé quería llevar a Marcos, pero Marcos en el primer viaje misionero dice que los dejó solos, él se regresó. Entonces Pablo no quiso llevar a Marcos. Entonces hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo se fue ¿se acuerdan con quién se fue Pablo? Silas. Con Silas, correcto. Que fueron a Filipo, y fue cuando tuvieron presos allá Pablo y Silas en Filipo y convirtieron al carcelero. Y Bernabé se fue con Marcos, y no se supo más de ellos. Sabemos que fue a Chipre, pero no sabemos más de ellos. Porque ellos eran de ahí, pues, de la zona de la isla de Chipre. El caso es que aquí Pablo ya no tiene ningún problema con Marcos. Fíjate que le manda hasta saludos. Os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. Fíjate que, era sobrino de paso, o sea, era sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibid. ¿Cuál fue el mandamiento que recibieron ellos acerca de Marcos? No, Pablo no lo dice, pero ya ellos tenían alguna información acerca de Marcos, y tenían que recibirlo. Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. El mismo Marcos, que era sobrino de Bernabé. O sea que no sabemos cuál fue la situación que sucedió en el primer viaje misionero, que Marcos se apartó de Pablo y Bernabé, pero él se ve que cambió su vida. O sea, su vida fue en crecimiento y no en decadencia. O sea, fue creciendo cada día. El versículo 11 habla de un Jesús, y Jesús llamado Justo. Este Jesús, yo creo que pocas personas se llamaban Jesús en el primer siglo. Pero aquí supuestamente, o según Pablo menciona, es un Jesús que era judío,
Dice llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces no sabemos quién es este Jesús, pero era judío, llamado justo, era de los pocos de la circuncisión o de los pocos judíos que lo ayudaban en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, o sea, consolaban. Os saluda Epafras. Epafras, ¿sabemos quién era? Fue el que trajo la información a Pablo acerca de lo que está sucediendo en Colosas. Dice, el cual es uno de vosotros, claro, fue el que trajo la información, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. ¿Qué hacía Epafras? Fíjense que Epafras era un cristiano que estaba pendiente de los hermanos, o sea, sabía que habían situaciones difíciles o situaciones que estaba viviendo dentro de la iglesia de Colosas con los falsos maestros, pero él no dejaba de orar por ellos, siempre rogando encarecidamente por vosotros, siempre rogando encarecidamente. O sea, él oraba por la iglesia de Colosas y era tanta su preocupación por lo que estaba sucediendo en Colosas que él fue a buscar la ayuda de Pablo para que Pablo le ayudara a resolver la situación que estaba sucediendo con los falsos maestros. O sea, él se preocupó realmente, un hombre comprometido, un cristiano comprometido realmente con la causa de Cristo. Entonces, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que se mantuvieran firmes, para que no se apartaran del camino, no se apartaran de la fe, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, para que fueran completos y estuvieran perfectos en todo lo que Dios requiere. ¿Qué es lo que Dios requiere? Dios requiere fidelidad, que seamos fieles a Dios. ¿Y cómo podemos ser fieles a Dios? Cuando obedecemos a Dios, cuando practicamos lo que Dios nos enseña, cuando somos fieles a la doctrina, cuando somos fieles a las enseñanzas que Dios nos dé. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y es lo que le preocupaba a Epafras. Y fue, imagínate, yo no sé cuánto tuvo que viajar Epafras para llegar hasta Pablo, pero si tuvo que viajar hasta Roma, fue un viaje muy largo para llegar hasta Pablo, porque le preocupaba la situación que estaba sucediendo con los hermanos allá en Colosas. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, Pablo decía, yo doy testimonio de que se preocupa por ustedes. Tiene gran solicitud por vosotros. Y no solamente por los de los colosenses, sino también por los de la Odisea y los que están en Hierápolis, o sea, las regiones que estaban cercanas a Colosas, otras regiones que también habían establecido congregaciones o iglesias. Entonces él se preocupaba por todos ellos. Un hermano comprometido con la obra de Dios, con la causa de Dios. O sea, tenía un corazón comprometido, amaba a Dios. Ahí donde se ve el amor por Dios, cuando te preocupa realmente lo que está sucediendo con la iglesia. No solamente lo que sucede con tu vida, porque a veces nosotros somos egoístas y solamente nos preocupamos con nosotros mismos o con nuestra vida, o lo que estamos haciendo. Pero él se preocupaba por los otros, como Pablo. Se preocupaba por los demás, no solamente por ellos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas estuvo acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, la carta. Él fue testigo presencial de muchos de los hechos que Pablo hizo. No solamente escribió el libro de Hechos, sino que también escribió el Evangelio de Lucas. Él tuvo que investigar muy bien todo lo que había sucedido para escribir todo lo que escribió. Y en Hechos vemos que ya ya después que se convirtió al cristianismo, él es un acompañante de Pablo en sus viajes. Fíjense que en la carta, en Hechos, muchas veces se habla en primera persona. Fuimos, estuvimos, nos embarcamos. O sea que Lucas muchas veces estuvo presente cuando Pablo andaba por esas regiones. Dice el 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Mandaba saludos a la iglesia que era una región que estaba cerquita, muy cerca de Colosas. Y a Ninfas, otro hermano fiel. Tenía una iglesia que se reunía en su casa.
En ese tiempo las iglesias no se Bueno, es que de por sí las iglesias se reunían en las casas. No habían los locales que teníamos hoy. Existían lo que era la sinagoga y los templos, pero esos eran judíos. Ahí no se reunía la iglesia. Los judíos, los cristianos judíos se seguían reuniendo en las sinagogas o en los templos, como pasó en Hechos. Pero cuando era la iglesia, cuando se reunían como iglesia para conmemorar el sacrificio de Cristo, ellos se reunían en las casas a partir del pan. Dice el versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea se lea también también vosotros, la leáis también vosotros. Sería muy interesante tener esa carta de la Odisea, pero no la tenemos. Pero aparentemente, si esta carta había que leerla en la Odisea y la de la Odisea leerla en Colosas, es porque los problemas eran semejantes. O sea, las situaciones que estaban sucediendo en la Odisea eran los mismos problemas que están sucediendo en Colosas, porque las regiones eran cercanas. Imagino que los falsos maestros tenían comunicación entre las iglesias que eran cercanas, y esas falsas enseñanzas estaban llegando también a esas regiones. Por tanto, la iglesia, Pablo le exhorta a ellos que la carta no solamente se lea en Colosas, sino que también se lea en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea se lea en Colosas. 17 dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, una exhortación. Arquipo era un hermano de Colosas, era un miembro de la iglesia de Colosas, y Pablo lo está exhortando a que cumpla su ministerio que recibió del Señor. No sabemos cuál era el ministerio que tenía Arquipo, pero Pablo lo exhorta a que cumpla su ministerio. Aparentemente, Epafras le habló de Arquipo a Pablo. No sabemos si era anciano, no sabemos si era diácono, no sabemos cuál era su ministerio, qué es lo que él hacía, pero aparentemente no lo estaba llevando a cabo. Por tanto, Pablo lo exhorta a que cumpla con el ministerio. Es importante que cuando reciba un ministerio de parte de Dios, lo pongamos en práctica, lo cumplamos. O sea, porque fue dado no por ningún hombre. Recibiste en el Señor. O sea, fue el Señor que te lo dio. Dios te lo da para que lo pongas en práctica. Y eso te lo da de acuerdo a tu capacidad. Si Dios ve capacidades en ti, Dios te da ministerios para que puedas cumplir con la labor que Dios quiere que cumplas. 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Y así termina la carta. Pablo dice que la salutación, aparentemente la carta fue escrita por un escriba. Pablo dictaba, escribía a alguien que era el que escribía la carta, pero Pablo, la salutación al final dice que la escribió de su propia mano, la salutación. O sea que él mismo escribió también parte de la carta. Acordaos de mis prisiones. Y cuando dice acordaos, es que lo tomen en cuenta, oren por él, o sea, oren por Pablo, por lo que le está pasando, por la situación que está viviendo. Y eso lo necesitamos todos, la oración, por las situaciones, por lo que hoy en día lo que está pasando en el mundo, es algo que debemos siempre pedir a la iglesia. Oren por mí, oren por lo que está pasando, lo que está pasando en Venezuela, que es una situación bastante terrible. Estos días murió la esposa del hermano ya en Milexis. Se murió ayer fue que se murió. de COVID. Por COVID. Y muchas personas están padeciendo con esa enfermedad. Entonces, hay que orar por eso. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Comentarios?